9 de la mañana, 30 minutos, lo habíamos anunciado en Tribuna RCN. Hoy el candidato Daniel Quintero. La regla es la misma que hemos tenido con todos los candidatos del centro, de la izquierda, de la derecha. Nuestros periodistas tienen absoluta libertad de preguntar. Las candidatas y los candidatos tienen absoluta libertad de contestar. Y ustedes deciden con su voto. Daniel Quintero, bienvenido a Tribuna de RCN. Juan, un saludo a ti, a toda la mesa, a todas las personas que nos conectan en este momento desde todas las regiones del país y del mundo que se conectan a través de la red digital. Muchas gracias. Yo tengo que decir, hasta vergüenza me da empezar con una obviedad, pero es que noto mucha confusión en la ciudadanía. Usted es candidato a una consulta del pacto histórico que es el partido político del presidente, que se va a hacer cuándo y contra quiénes y qué va a pasar con quien gane esa consulta. Bueno, eso es una pregunta que no es tan obvia porque hay mucha confusión. La gente no sabe que de este domingo en 8, el 26 de octubre, hay elecciones, una consulta popular a la que en teoría estaban invitados todos los partidos, pero la mayoría se bajaron. El único que mantuvo su compromiso de que fueran los ciudadanos los que escogieran los candidatos para la próxima elección fue el Pacto Histórico. En esa consulta se va a elegir el candidato a la presidencia de la República del partido de gobierno, del partido del presidente del Pacto Histórico. Pero además se va a elegir candidatos a Cámara en cada región y candidatos a Senado en cada región del Pacto Histórico. Todo eso en la misma fecha. Todo eso. La gente va a recibir 3 tarjetones. La gente para votar no va a tener que inscribirse previamente, no. Cualquier ciudadano con cédula que quiera que lo de Petro continúe o que tenga alguna favorabilidad por mí o por Carolina Corcho o por Iván Cepeda va a poder presentarse a esa consulta. Yo me he encontrado que hay ánimo para votar la consulta, pero que la gente no sabe que es de este domingo en 8. Entonces ahí es donde está el riesgo más grande. Van a estar abiertos todos los puestos de votación y eso también es muy importante. Entonces la gente vota donde suele votar. Si vota en el colegio del barrio, ahí va y vota. Ahí va a encontrar los Ese tarjetones. domingo todos los puestos de votación van a estar abiertos. Todos van a estar abiertos con una excepción y es los consulados a nivel internacional. No va a haber votaciones en el exterior. Uno todo puede Colombia decir, sí. el que gane aquí es el candidato, digamos, del gobierno, de Petro, es el candidato del petrismo, es... Sin duda, hay un compromiso incluso de todos los candidatos y de muchas gentes que dicen el que gane la consulta es nuestro candidato. Algunos son más neutrales y dicen, no, me gustan los 3. Otros dicen, no, me gusta más Quintero porque es menos tibio, porque tiene más carácter, porque no se va por las ramas, porque está hablando de resetear la política, de ir a constituyente. Otros les gusta más una posición más moderada como la de Carolina o la de Iván, pero hay mucho entusiasmo para votar esta consulta. Daniel Quintero, tenemos que preguntar desde todos los ángulos. Ayer, nuestro canal colega Caracol, en Noticias Caracol, presentó una investigación sobre Miguel Quintero. Don Santiago Ángel. Juan, esta investigación señala que su hermano candidato estaba en un grupo de chats al que él llamaba amigos, en el que chateaba sobre contrataciones del área metropolitana de Medellín, en donde usted tenía un delegado cuando usted era alcalde, y anunciaban que estaban intentando montar una oficina de abogados contratistas de manera paralela para decidir sobre contratos. No solamente eso, sino que extrañamente la Sociedad de Activos Especiales le entregó un apartamento en El Poblado en donde él hacía fiestas en jacuzzis y pues hablaba con sus amigos de que ese apartamento había que hacerle unos arreglos. Es más, podemos escuchar el audio para que usted responda sobre el audio de su hermano. Pegarle una organizadita, una goterita que tiene, ese apartamento tiene 2 pisos. Uno de los baños como que tiene una fuguita y está cayendo en la cocina. Entonces hay que mandar a organizar el drywall de la cocina y creo que el drywall de uno de los balcones, del balcón del segundo piso de ese apartamento queda en el último piso. Tiene puertas blindadas. No, es muy bonito, huevón. Hay que meterle una platica, pues una organizadita para ponerlo decente. ¿Por qué su hermano candidato estaba involucrado en la contratación de la alcaldía de entidades en las que usted tiene influencia y por qué le entregaron un bien de la SAE? Bueno, son 2 preguntas, pero
hacen parte de un mismo contexto. Nosotros estamos creciendo en las encuestas y ha habido muchos montajes y muchos intentos de sacarnos del camino a la presidencia. Lo mismo pasó cuando me lancé a la alcaldía de Medellín, cuando faltaba una semana, semana y media, pues trataron de hacer de todo y mostrar cosas que no son delito como si lo fueran para tratar de sacarnos del camino, porque saben que si ganamos las elecciones somos los únicos que podemos resetear la política corrupta de este país. Yo ya lo demostré. De forma particular, acá él no se mete en la contratación, está tratando de empujar que dos personas que hicieron parte de la campaña pues entren porque no las habían entrado al gobierno. Al final yo les dije, y le dije a mi hermano y le dije a todos, no se metan en los nombramientos, que los nombramientos los hace cada funcionario y los hago yo, y nadie que estuvo en la campaña va a quedar por fuera. No se metan en eso porque terminan tergiversando y diciendo entonces que es contratación. No es, son personas que además estuvieron en la campaña, y eso es probado, pues, que hicieron campaña conmigo de forma activa. Ninguna de ellas, al menos la que propone mi hermano, tiene ningún enredo, nadie ha sido condenado por nada de lo que pasó ahí es una acción delictiva. En relación al apartamento y al grupo de amigos, tengo un grupo de amigos y de forma particular le alquilan un apartamento, cuando se da cuenta que es de la SAE, lo suelta. Él le pidió a la fiscalía que investigara si había cometido algún delito, si había cometido algo al respecto, y la fiscalía no tiene ninguna investigación contra él, ningún proceso contra él. Mi hermano no está imputado ni indiciado en absolutamente nada, y tengo que decir al respecto que a mí y a mi familia me han perseguido de forma constante y les han revisado todo. Un reloj chimbo, literal Rolex, pero chimbo, que además se los puede entregar cuando quiera para que vean que no tiene ningún valor. Lo trataron de mostrar como si valiera 200 millones. Él mismo tuvo que ir a una tienda de Rolex a decir, oiga, ¿cuánto vale este reloj? Para que le dijeran, es chimbo. Entonces se tomó una foto por montañero en un Ferrari, como se la toman muchos montañeros, y dicen, aquí estoy con este carro muy bonito, y en un concesionario, y ya dijeron, tiene un Ferrari, y han tratado de mostrar como si tuviera un Ferrari, como si tuviera un Rolex. No tiene ni Rolex ni tiene Ferrari. La casa es la misma que compró mucho antes de la alcaldía, que construyó a pulso, que además es prefabricada, y hace parte de la persecución. Ser hermano mío es muy complicado, porque candidato, si a mí me persiguen, pues yo tengo cómo defenderme, pero mi hermano, mis hijas trataban de sacarlas del colegio, mandaron cartas para sacar a mis hijas del colegio. ¿Cómo se defiende una niña de 5 y de 7 años del bullying y del acoso de padres de familia para sacarla del colegio? Entonces, yo le he dicho, responda a todo lo que le pregunten, vaya a las autoridades para que si tienen alguna pregunta respondan, y responda, porque uno tiene que responder sobre absolutamente todo, pero yo estoy tranquilo y confiado y yo creo en mi hermano. Sí, pero esos chats, porque usted dice, él no estaba influenciando contratación. Aquí hay que decir que la semana pasada hubo unas capturas y usted sabe que también hay una imputación de cargos contra Misael Cadavid, que era el comandante de bomberos de Itagüí, por unos contratos del área metropolitana, y la fiscalía dice que su hermano tenía el interés en sacar... Sí, es la fiscalía, el fiscal lo dijo y presentó unos audios. Y hay un testigo, pero permítame preguntarle. En ese caso, leen una carta que la fiscalía toma como evidencia, en donde señalan que su hermano tenía interés en unas coimas para la campaña del señor Misael Cadavid. Primero Santiago, para no confundir y el señor Misael Cadavid, candidato, hay unos audios en los que dice que se había reunido con usted y con Luis Pérez para escoger candidato a la fórmula y que era David Luna. Y en estos chats dice una persona que se llama Álvaro Villada: háblele a JD que le dé línea y nos deje montar el comité de contratación paralelo con abogados contratistas como lo habíamos propuesto. Y ese es un chat con Miguel Quintero. Y su hermano responde, hay que ver si mi hermano responde, porque esos chats no son seguros que no sean montajes, hay que ver. Pero lo cierto también es que en ese chat no está Misael, para no confundir a la gente. Ahí no está Misael. Dos, de lo que hablas es de un tema de Itagüí, de una contratación con Itagüí, que no tiene que ver con la alcaldía de Medellín. La entidad principal ahí es el área metropolitana, donde yo soy un delegado de muchos, pero yo no tengo injerencia en la contratación tampoco. Entonces, aquí, evidentemente, claro, mi hermano tiene mi apellido y entonces tratan de usar a mi hermano como una estrategia para poder decir que hay un ruido o algo por el estilo. También se ha tratado de engañar a la gente diciéndole que es que la fiscalía dice que mi hermano tiene injerencia en la contratación. Si fuera así, lo tendrían en la cárcel hace rato. Por Dios. No,
leen una carta de alguien que dice que mi hermano tendría injerencia. ¿Dónde está la prueba? Pero están los chats de su hermano. No. Hablando con sus Pero amigos, de con los amigos de nombramientos, su no de hermano, contratos. diciendo que era necesario montar una No, oficina eso lo dice de otra abogados persona, de no lo manera dice mi paralela. hermano. Eso también es una En gran conversación con su hermano, diferencia. No, pero no lo dice mi hermano. pero en conversación con él. Pero no lo dice mi Óigame, hermano. Es la gran alcalde, diferencia. alcalde, Porque es que usted- tratan de mezclar las cosas. Entonces dicen, cogen la conversación de uno y tratan de metérsela al otro. Y al final les sale muy Alcalde. bien, les sale bonito. Pero no es así. Alcalde, hay una realidad y exalcalde, perdón, que usted está llamado a juicio. Eso sí. Dentro de, digamos, los escenarios personales y políticos, ¿usted teme ir a la cárcel? ¿Tiene considerado que esa situación sea inminente? No, yo no creo de verdad que eso pueda pasar. Y menos en un caso, este es el caso de Aguas Vivas, es otro caso. Y ese sí que, mejor dicho, ha sido demostrado como el mayor montaje y la mayor participación política en la historia de la Fiscalía en Colombia. Porque cogen un contrato que firma Fico antes de terminar su gobierno, el día antes de terminar su gobierno, firma un contrato. Recibe un lote que lo recibe como urbano siendo rural, y resulta que mi gobierno en el año 2022 dice, termina el contrato, y no solo termina el contrato, sino que además hay un hecho incontrovertible, y es que compulsa copias para que la Fiscalía investigue tanto a Fico como a los dueños del lote. Entonces, ese dato es muy importante. Mi gobierno, en la mitad de su gobierno dice, se tiene que investigar a Fico y a los dueños del lote. Y luego Fico gana la alcaldía, contrata a la fiscal seccional de Medellín en su despacho, que llevaba la investigación, porque pues es la jefe de la seccional de Medellín, se la lleva para su despacho y le dan la vuelta a la investigación. Entonces ahora resulta que el malo soy yo por terminar el contrato, o mi secretario por terminar el contrato. Y dicen que al terminar el contrato tratamos de favorecer a los dueños del lote devolviéndoles el lote. Pero es que ellos no pagaron por el lote ni les pagamos por el lote. Y adicionalmente, ¿cómo así que los íbamos a favorecer si antes los denunciamos en la fiscalía para que los investigaran a ellos? Y en medio de la audiencia, por ejemplo, que además yo subí como 2-3 puntos en las encuestas después de esa audiencia porque la gente se dio cuenta de la persecución. Yo le pregunto a la fiscal, oiga, dígame si el contrato que firmó Fico era legal o ilegal. Y la fiscal me dice, yo no le puedo responder esa pregunta. Yo le digo, ¿cómo así que no me puede responder la pregunta? Porque es que esto es fundamental. Si el contrato que firmó Fico era ilegal, como es ilegal y lo va a llevar a la cárcel, entonces mi secretario hizo bien. Si era ilegal. Ahora, si era legal, mi secretario se equivocó y tiene que responder. Pero la fiscal dice que no puede responder esa pregunta porque hay otra fiscal que está investigando el caso. No. Primero resuelva si el contrato que firmó Fico, que lo recibió como urbano y era rural, era legal o ilegal. Y después de eso, entonces ahí usted puede decir si la terminación del contrato era irregular. Pero peor, una página después, en el mismo escrito de acusación, que gracias a Dios ya lo sacaron, dice que el contrato sí había que terminarlo. Y que había que terminarlo porque los dueños del lote incumplieron, el lote que firmó Fico, no, yo no lo compré, lo compró Fico, que los dueños del lote habían incumplido, entonces que así había que devolverles el lote. Entonces, el mismo escrito de acusación termina dándonos la razón, había que terminar el contrato terminó. Don William Calderón. Doctor Quintero, volviendo al caso de la denuncia de ayer, ¿cómo se explica que alguien tan cercano a usted, su hermano, termine teniendo acceso privilegiado a un bien que es administrado por la SAE? Pues primero es que la SAE no la manejo yo. La SAE es una entidad del gobierno nacional y eso era el gobierno de Duque. O sea, decir que nosotros teníamos influencia en la SAE, pues eso sí es imposible. ¿Usted sabía de ese bien? La verdad no sabía. ¿Su hermano nunca le comentó? No, nunca supe. Así como usted le recomendó que no manejara contratos de su alcaldía, ¿no le recomendó que tuviera cuidado en cosas como esta también? Mucho, y en especial cuando me empezaban a llegar ruidos, yo les pedí dos cosas. Uno, que nunca fueran a la alcaldía y que se alejaran totalmente de cualquier relación con la alcaldía, porque les hacían encerronas. Entonces, claro, imagínense en Medellín, con tanta gente tratando de hacerme daño, entonces los citaban, y entonces me contaban por ahí, mi hermano menor, que lo vieron sentado con tal empresario, y yo, por Dios, Juan, vos no te das cuenta que si
te toman una foto y van a decir que es que estás haciendo contratos con esa persona. Entonces, claro, si yo pudiera, yo le diría a mis hermanos, si gano la presidencia, oiga, váyanse del país. Sí, pero por lo que veo, eso es una cosa muy jodida. Por lo que veo, sus hermanos van a ser el dolor de cabeza suyo si usted es presidente. Si Dios quiere. ¿Cómo garantiza que no terminen operando contratos, metiéndole mano a la contratación en el gobierno si usted llega a ser presidente? Pues en general, yo creo y estoy convencido que no lo hicieron. Pero adicionalmente, sí. si uno pudiera ponerles a alguien al lado de que, porque es que esto es complicado. Resulta que cuando uno llega al poder, tratan de seducirlo de muchas maneras. Y uno tiene que tener carácter y la habilidad mental y emocional para evitar que no pase eso. A mí trataban de comprarme de todas las maneras. Me dijeron, si usted no pone la demanda de Hidroituango, le vamos a dar el cielo y la tierra. Vamos a financiarle la campaña, nunca va a tener ningún problema, vamos a decir que es el mejor alcalde de Medellín, así no lo sea, como hoy hacen con Fico, por ejemplo. Pero yo tuve el valor y la disciplina para decir ¿Y quién de le dijo ninguna eso? manera. No, pues estuvo en su momento hasta los 3 del GEA sentados en mi casa diciéndome que les ¿Quiénes son los dejara. 3 del GEA que le ofrecieron eso? Eso, en su momento, por ejemplo, para citar un caso puntual, incluso yo lo denuncié en su momento, que las 3, estaba Carlos Mario, estaba Ignacio Gallego y estaba Velázquez o Velasco. Y ellos le dijeron que me dijeron que garantizarían que hablarían bien de usted si... Ellos me dijeron, vea, trabajemos juntos, hagamos que nos vaya bien a todos, a la ciudad. Obviamente lo presentaban en términos bonitos, pero déjeme el gerente de PM. Entonces les pregunté, ¿y cuál gerente de PM? Y me dieron 2 nombres en su momento. Entonces me dijeron, deje al actual, que en ese momento era Jorge Londoño de la Cuesta, incluso eso fue la primera vez que se pudo demostrar que el GEA sí tenía interés directo en quedarse con empresas públicas de Medellín y que la tenía a través de su junta directiva. La segunda opción era Maya, hoy gerente de PM. Llegó Fico y puso a Maya. John Maya. Entonces... Pero venga, bueno, termine, no, exalcalde. Maritza, No, es Darcy. Darcy, perdón. Adelante, Bueno. Darcy. Mire, exalcalde, lo que pasa es que uno oye en todos los corredores del mismo Palacio del Pacto Histórico que usted es el candidato de Gustavo Petro, que usted es el elegido de Gustavo Petro, que Gustavo Petro le dice a los demás del Pacto Histórico que usted es el único que lo defiende, que es que usted sí es capaz de salir con una pancarta a decir fuerza Petro y no fuera Petro, y que usted es definitivamente el del guiño y el elegido de Gustavo Petro y él ha hecho todo lo posible para que usted sí esté en esa consulta, a pesar de que los miembros del Pacto Histórico pues no han querido, no estaban muy cómodos con usted en esa consulta. ¿Usted es el de Petro? ¿Usted es y la ficha de Petro para 2026? El presidente Petro y yo hemos tenido vidas parcialmente parecidas. Los dos fuimos alcaldes de la ciudad o de una ciudad, él de Bogotá, yo de Medellín. Los dos fuimos perseguidos. A mí me suspendió Margarita Cabello, a él lo suspendió Ordóñez. A los dos trataron de sacarnos del camino a la presidencia cuando vieron que estábamos creciendo en las encuestas, como está ocurriendo hoy, por ejemplo. Pero los dos además tenemos una característica, los dos hemos derrotado al uribismo, los dos hemos enfrentado y ganado elecciones, que es que no es lo mismo decir que uno va a ganar una elección a ir y ganarla contra el uribismo. Yo en Medellín, que no es nada fácil, pero yo creo que lo que nos conecta más es que yo no soy tibio, yo tengo carácter, yo digo las cosas como son, yo no tengo ni precio ni miedo. A mí no me da miedo enfrentarme a los poderes más poderosos de este país, porque creo que estoy haciendo bien las cosas, porque creo que cuando uno no debe nada, pues nada teme, y tiene que ir de frente, y más cuando está convencido de las cosas. Y creo que eso ha hecho que en el camino, pues, Entonces, el cariño sea mutuo. Ahora, voy a decir, yo creo que el presidente quiere es que el proyecto continúe, más que gane un candidato o el otro. Él no está tan pendiente, yo creo, en que sea Quintero, Corcho o Cepeda, sino que la gente sí salga a votar y que haya una votación masiva el próximo 26 de octubre. Pero usted ha dicho unas cosas muy, muy complejas, incluso para nosotros, los miembros de la prensa. Por ejemplo, que estaría la posibilidad de cerrar medios de comunicación. No, yo la verdad he dicho que voy a cerrar el Congreso.
yo los medios de comunicación, digamos, no lo he dicho también que no me den ideas, porque... Pero lo cerraría entonces. No. Por el yo lo que colombiano, creo- ¿qué haría usted con el colombiano, por ejemplo? Lo va a expropiar al colombiano. Upa. No, la verdad, Uy. el colombiano es un medio que fue comprado por los dueños de Hidroituango. Lo convirtieron en un arma política de la mentira, del engaño, de la calumnia. Y hay que hacer un debate profundo sobre qué pasa cuando una empresa condenada por escándalos tan graves como los de algo al Hidroituango. colombiano, alcalde? Sí, claro. ¿Qué le ha ganado? Retractaciones. Les ha tocado retractarse no solo sobre mí, sino sobre varios de nuestros funcionarios. Pero a ellos no les importa, porque es una máquina que está defendiendo un interés. Recuerden que cuando yo pongo la demanda de Hidroituango, el presidente de la Junta Directiva del colombiano es Con Concreto, los dueños de Hidroituango. Y luego lo que pasa es que la gente que yo echo de la Junta Directiva de PM, que son grandes empresarios que estaban involucrados en lo de Hidroituango, estuvieron metidos ahí, tomaron decisiones sobre Hidroituango, ellos salen y compran, o varios de ellos salen y compran de la mano de Con Concreto al colombiano. Entonces, desde ahí, pues, una línea que ya era dura, se convierte ya en una línea de campaña. Ellos, su objetivo de campaña es que Quintero no sea presidente porque sabe que conmigo no va a pasar lo que está pasando hoy. Es que hay, por ejemplo, la semana antepasada, la oficina de Envigado confesó que era aliada de Federico Gutiérrez, que tenían vínculos criminales con Federico Gutiérrez. ¿Qué ha pasado? Nada. En cambio... Pero cuando usted como candidato amenaza o dice que va a expropiar el colombiano, digamos, no tiene muy en claro, digamos, la junta, digamos, la participación accionaria del colombiano. Más o menos un 42%, no tengo preciso la cifra, es de una familia tradicional en la prensa colombiana, como es la familia Gómez Martínez. La otra parte es de Inversiones San Felipe, que es un grupo de empresarios, digamos, todos antioqueños, que son los que administran realmente el periódico al ser mayoría. El amenazar con una expropiación no es como una afirmación grave en contra de la libertad de prensa. No, la verdad lo estoy diciendo de forma jocosa para que no se malinterprete. Lo que yo sí creo es que hay que hacer un debate profundo sobre este tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando una empresa que tiene un interés económico muy fuerte, tiene una demanda en curso por 10 billones de pesos, tiene que responder por 10 billones de pesos? En el caso de Hidroituango, además de los 4.3 billones de pesos ya que les tocó pagar a través de seguros, Asura y a otros. ¿Qué pasa cuando compra un medio y convierte en su estrategia política y mediática el eliminar a un movimiento político? Pero es que eso alcalde, con mucho respeto se lo digo, porque yo, digamos, soy editor del colombiano todavía. Eso no funciona así. Usted está muy equivocado. Usted cree que en los medios de comunicación los dueños son los que le dicen a los directores o a los periodistas qué es lo que se debe publicar o qué es lo que se debe decir. Eso en Colombia no funciona. En Colombia los periodistas y los directores de medios son independientes y tienen líneas editoriales que obviamente responden a unos valores, a unos principios, a unas convicciones, pero lo que hizo el colombiano durante los años de su alcaldía fue hacerle periodismo. Entonces sí es muy grave que usted diga todo eso, porque ¿qué va a hacer de presidente contra todos los medios de comunicación que hacen periodismo al poder indiscriminadamente? Lo mismo que hice en la alcaldía. Yo respeté a los medios, incluso al colombiano, a pesar de su línea crítica y comprada, sin ninguna duda, de que había sido comprado por parte de las personas en las que estaba en un litigio jurídico para recuperar la plata de los ciudadanos de Medellín. Ahora, tratar de convencer, Santiago, al país y a Medellín de lo que acabas de decir es imposible. Revisa la historia de Colombia. En Medellín todo el mundo sabe para quién trabaja el colombiano, con qué intereses trabaja el colombiano, qué propósitos persigue el colombiano. Y la crítica además que le están haciendo hoy al colombiano es tremenda en redes sociales. Revise los comentarios de un bodegas, digamos, por supuesto. De un trino del colombiano para que vea qué está pasando en Medellín. En Medellín hay una reacción fuerte contra el colombiano precisamente por la parcialización y por la manipulación
que han realizado durante todo este tiempo. La víctima de este proceso hemos sido nosotros. Yo he sido la víctima de este proceso del poder de los poderosos contra un movimiento político como el nuestro. Y lo increíble es que a pesar de eso seguimos creciendo en las encuestas. ¿Y por qué? Porque la gente no es boba. La gente sabe qué está pasando. Y en la medida en que se van dando cuenta qué va pasando, pues seguimos creciendo en las encuestas y la gente va a responder contra esa manipulación con votos y eligiéndonos, si Dios quiere, presidentes de Colombia. ¿Qué cambiaría del gobierno de Gustavo Petro? ¿Está sin audífonos? No, aquí está. Perfecto. Sí, ¿Qué cambiaría del gobierno de Gustavo Petro y en qué insistiría? Bueno, lo primero es que yo creo que estamos ante uno de los presidentes más importantes de la historia de Colombia. Yo diría el mejor presidente que ha tenido Colombia en la historia. Desde López Pumarejo no había un hombre que representara tanto al pueblo como lo hace el presidente Petro. En tema de la reforma agraria es quizá una de las cosas que más valora la gente en la calle. Pero no solo eso, la reforma pensional. Yo estoy seguro que nos está escuchando muchas personas mayores de 57 años, mujeres y hombres mayores de 62 años, para los cuales el presidente está luchando para que tengan una pensión. ¿Qué presidente había intentado eso? Ninguno. Este es el presidente del pueblo. La reforma laboral para que a la gente le alcance el salario. Por eso, por más ataques que le han hecho al presidente, la gente lo quiere. Y va creciendo además el apoyo popular. Es masivo. Donde yo sí creo que hay que hacer cambios en el tema de seguridad, donde además yo tengo mucho que aportar. No me dejará mentir la gente de Medellín al decir que nosotros bajamos 42% los homicidios en Medellín, que lo hicimos a través de una estrategia que combinó 3 variables fundamentales. Primero que todo, yo nombré un general de la República como secretario de Seguridad, los 4 años con grandes resultados operativos. Yo soy ingeniero de resultados, me formé además en administración de empresas y en finanzas públicas y finanzas en general. Y sé gobernar. Y la policía también hay que saberla gobernar, al ejército hay que saberlo gobernar. Yo soy además sidenal del Ejército Nacional, sé gobernar a la autoridad. Segundo, tecnología. Yo creo en el poder de la tecnología para cambiarle la vida a la gente, pero también para la seguridad. En Colombia yo estoy proponiendo 1 millón de cámaras para blindar el territorio. Hay gente que me dice, eso es exagerado, ¿cómo que 1 millón de cámaras? Resulta que en Colombia solo tenemos 27.000 cámaras y la mitad están malas. Pues resulta que una ciudad como Londres, que solo tiene 8 millones de habitantes, tiene 1 millón de cámaras. Es decir, nosotros realmente estamos muy mal. ¿Cómo hacen los alcaldes para controlar un territorio si no tienen información del territorio? Además, yo quiero cámaras que cuando alguien levante un arma o saque un arma o vaya a un forcejeo, inmediatamente se active. Esas cámaras se llaman con reconocimiento de patrones y de comportamientos. Eso hace que no tengamos que tener una cámara con un policía al frente, sino un sistema que automáticamente le da órdenes a los motorizados en la calle. A alguien le van a robar el celular, alguien saca un arma, inmediatamente le llega un mensaje a la moto más cercana diciéndole diríjase 2 cuadras más allá que va a haber un robo. Yo quiero es que a la gente no le robe. Oye, doctor Quintero, es que no quisiera dejar pasar por alto y la tercera, muy importante, pero, es muy importante, sí. Y es lo más importante de todo. Yo hace poco estaba en el Cauca y le pregunté a alguien del cañón de Micay, ¿por qué un niño coge un arma? ¿Por qué un niño se va a raspar coca? Esa es la pregunta más importante de la sociedad colombiana hoy. No hay una pregunta más importante. ¿Por qué un niño decide ir a extorsionar y se mete a un grupo criminal? Si nosotros respondemos bien esa pregunta, esa es la mejor política para nuestro país. Y esa señora me respondió y me dijo esto. Porque ve a su papá, un campesino sin pensión, un campesino pobre, un campesino sin futuro, y dice, yo no quiero lo mismo para mí. Y por eso lo que hay que hacer es ganarle la carrera al grupo criminal. El grupo criminal va y le ofrece al niño, a ese mismo niño, un celular, una moto, 1,5 millones de pesos. Nosotros tenemos que llegar primero por ese niño. Lo mismo ofreció el gobierno Petro y ahí ven lo que estamos con estos grupos criminales. Pero es que, perdóname, no quisiera dejar pasar por alto una afirmación suya en el sentido de que este es el mejor gobierno que ha tenido la historia del país reciente. Y perdóneme que algo de risa me da en eso, porque es que usted en ese balance no tiene en cuenta los escándalos del gobierno Petro. Lo de la UNGRD
todo lo que está ocurriendo alrededor de la financiación de la campaña del presidente Petro, lo que pasó con su hijo Nicolás, por ejemplo, la cercanía del gobierno Petro con un dictador como Nicolás Maduro y la falta de gestión del gobierno internamente en esos problemas, incluso ese que usted menciona de los problemas sociales en el departamento del Cauca. ¿Ese balance no cuenta también? Ya llegó a ese punto porque la respuesta a este me va a permitir llegar a ese. Yo estaba en que llega primero el grupo criminal ofreciéndole el computador, el celular, la moto y la plata al niño. Nosotros en Medellín llegamos primero entregándole computadores a los niños. En Medellín nosotros creamos la matrícula cero. La matrícula cero es el programa social en términos de educación más importante de los últimos años. Es que nadie se nos retira de estudiar por falta de plata. Pero entonces ahora sí respondo a la pregunta que me parece clave. ¿Por qué el presidente Petro, a pesar de la UNGRED, a pesar de los problemas sociales que persisten, a pesar de muchos problemas, es el mejor presidente de la historia? Yo estoy convencido que va a haber, en 100 años en Colombia todavía va a haber petrismo. No va a haber uribismo. No va a haber quizá ni quinterismo, nada, va a haber petrismo. Porque Petro se conectó con el corazón de los colombianos. Porque se le metió de frente a la reforma agraria de López Pumarejo y más allá. Porque pensó en los abuelos, empezó a pensar en lo justo para Colombia, en justicia para nuestro país. Ahora, usted me dice, pero ¿y la UNGRED y todo eso no hace parte del balance? Sí, pero de eso seguramente no vamos a estar hablando en unos años. Ustedes, sí. Pero los medios de comunicación que controlan al gobierno, sí. Ahora, los que le incomodan. Ahora, la pregunta es, ¿cómo resolvemos el problema de la corrupción? Porque William dice algo relevante. La corrupción no la resolvió Petro. Y también les confieso, ni ningún presidente que llegue ahorita va a poder resolver el problema de corrupción, porque el problema de corrupción en Colombia es estructural. Hace parte del sistema. El sistema beneficia, premia al corrupto. La justicia le da impunidad al corrupto mientras que persigue a la persona que denuncia la corrupción, no protege al que le roban el celular, etcétera. ¿Cómo resolvemos el problema de corrupción en nuestro país? Y por lo menos lo igualamos a lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, con una constituyente. El problema es hay que resetear el sistema en Colombia, resetear la política en nuestro país. En Colombia hay todos los incentivos para la corrupción. Uno de ellos, Juan, tiene que ver con los órganos de control. Los órganos de control en Colombia terminan lamentablemente en las regiones siendo incluso más corruptos que los mismos alcaldes. La Contraloría Distrital, la Departamental, la Provincial, las Procuradurías terminan yendo a extorsionar al alcalde a pedirle plata. Eso hay que cambiarlo completamente. Necesitamos estructuralmente cambiar los problemas de corrupción en este país. Pero eso no lo va a resolver ni Vicky ni yo si no hay una constituyente. Necesitamos ir al fondo del problema. Son las 10 de la mañana, 3 minutos. Terminamos las entrevistas con 2 secciones. Una, creación de Fernando Quijano para establecer dónde está usted parado en la política. Claro, la tiene que patentar. Es muy simple, y usted que se autodefine como obviamente profesionalmente lo es, un ingeniero, lo entiende muy fácil. Hay gente que los números no le dan tan fácil y tiene que preguntar 2 veces. Cerca es 1. Lejos es 10. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está de los siguientes candidatos? Iván Cepeda. 7. El cerca es 7, es 10. Ah, también me se rajó. No. Sí, Uno lo sé es bien. muy cerca. Uno es cerca. Uno es muy cerca, es que lo deberías hacer al revés. Sí, bueno. Al revés, entre más alto el número, más Pero caliente bueno. el tema. No, Esto esto es de sería, cantidad. Esto es cuantitativo. Un 4. Sí, perfecto. O sea, más cerca. 5 es en la mitad. Sí, señor. Roy Barreras. Un 8, o sea, lejos. Lejos. Liscano. Un 5, porque el Liscano como que no es ni de aquí ni de allá, entonces eso no puede estar en cualquier parte. Vicky Dávila. 10, que significa muy lejos. 10, que significa muy lejos, ya va entendiendo. Sergio Fajardo. 80. Claudia López. 7, 6. Abelardo de la Espriella. Como 250. Muy bien. ¿Quién me falta, don Juan, de los del Claudia Pacto López. Histórico? Ya Ya lo dijo. Ya lo dijo. Y María Fernanda Cabal.
como 10. Carolina Corcho. Miguel Uribe. Miguel Uribe. Miguel sí. Uribe 2, Londoño. 3. Corcho 2, dice. Yo creo que la pregunta que mucha gente se hace hoy ¿Cómo, es... cómo Miguel Uribe 2-3 dijo? No. Corcho. Corcho. Corcho 2, Corcho. 3. Mucha Y gente Bolívar la y pregunta Gustavo que se hace- Bolívar, que de pronto se mete en la otra Gustavo consulta. Bolívar. Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar como Pregunta Darcy Quinn. 20, yo creo. Como 20, pero Ah, bueno. por Por lo menos no es O sea, 250. lo pone al lado de Vicky Dávila. Sí, es que ha terminado trabajando para allá un poco y utilizando los micrófonos de los medios hegemónicos y tradicionales para atacar Y- el mismo pacto. Yo no utilizo estos medios que naturalmente son más, digamos, tienen una línea editorial y es respetable para atacar a mis propios compañeros. Usted dijo 8 Roy Barreras. O sea, Lejos. aquí me devuelvo porque Es se que debería supone- cambiar el número 1, es como lejos y Se 8 días de cerca, pero ya se yo creo que ya no supone- puede cambiar la... se supone que va a haber un frente amplio en el que de pronto le toca enfrentarse con Roy Barreras para consolidar apoyos en primera vuelta. ¿Qué tan petrista ven ustedes a Roy? ¿Por qué Roy tan lejos? No, pero es más lejos porque como que no hemos sido amigos, no hemos sido cercanos. ¿Y Entonces, Murillo? Murillo me parece un tipo serio, pero pues tampoco, es que yo no soy amigo casi de los políticos en este país, francamente. Y por eso incluso muchos de la misma izquierda trataron de sacarme, porque yo no tomo vino con ellos, yo no tomo café con ellos. Yo he hecho mi carrera con mucha independencia y ahí vamos, y hemos ido creciendo, pero hablando con la gente, como ingeniero. 7 minutos. Estas entrevistas las cerramos con una sección de Patricia Pardo. Son 5 preguntas rápidas para respuestas cortas. Patricia. Respuestas cortas. ¿Ser ambicioso es un defecto o una virtud? Una virtud, ¿Para qué sirven las bodegas en las redes sociales? para nada. ¿Usted paga por bodegas en las redes sociales? Cero. ¿Usted quiere una constituyente para que Colombia vuelva a la reelección presidencial? Para la reelección y para muchas otras cosas. O sea, para la reelección sí. Pero es que cuando dices es como si fuera el único objetivo. Sí, pero sí. Si es para ese único objetivo, no. Para ese objetivo Si y es otros. para transformar el país y que incluya la reelección, sí. Un defecto de Gustavo Petro como presidente que usted no repetiría. Que a él no le gusta mucho el detalle en el gobierno, es decir, meterse en el día a día del gobierno. Él es más universal, incluso él es un líder universal. Yo soy más de la microgerencia también. Eso es un defecto. No, eso no No, es un defecto. El de defecto Gustavo es Petro, no meterse en el detalle. no meterse en el detalle. A usted que le gustan las confrontaciones, incluso las personales, ¿qué no soporta de usted mismo? Pues a veces no pelear lo suficiente. A veces, ¿Usted siente que a veces no pelea lo suficiente? Sí, a veces digo, dejo pasar uno que otro ataque y luego me arrepiento. 8 minutos. Ha sido Daniel Quintero. Es nuestra convicción y es nuestro compromiso en Tribuna RCN. Los candidatos y candidatas de los distintos lugares del espectro político tienen un espacio aquí en RCN. Debo decir que ante la proliferación de candidatos que van llegando como a 100, trataremos de tener la mayor cantidad posible. No Ya sé si lo llevamos como logremos, 80, ¿no? porque 82. cada día aparecen nuevos candidatos, pero lo hacemos por convicción. Nosotros preguntamos, los candidatos contestan. Cada uno de ustedes decide y puede hacer la valoración con su familia, el fact-checking, puede revisar sus convicciones, pero lo importante es que los colombianos decidan con libertad quién quieren que sea la próxima presidenta o el próximo presidente de Colombia. Gracias, Daniel Quintero, por haber estado aquí. Juan, muchas gracias a ti, a todo el equipo, y recuerden, próximo 26 de octubre, a salir a votar desde las 8 de la mañana. Mi nombre es Daniel Quintero, si Dios quiere, próximo presidente de Colombia. 10-9. Esta es la FM. No sé si a ti te pasa, pero a mí el arroz siempre se me